Él miró su placa con el nombre de Hacks, luego su piel oscura, y sonrió con desprecio. Para Jamie Elliott, la camarera negra que estaba frente a él no era una persona. Era parte de la decoración de su espectáculo de superioridad. Pensó que, al pasar a un japonés rápido y formal, saturado de fórmulas de cortesía y expresiones arcaicas, podría arrebatarle la dignidad delante de sus socios. Pensó que su riqueza y su origen japonés lo volvían intocable. Pensó que ella se quedaría allí, titubeando, confirmando cada prejuicio que llevaba dentro y que nunca decía en voz alta. Se equivocó de forma catastrófica. No sabía que la mujer que sostenía su menú no era solo una camarera, y que las palabras que estaba a punto de pronunciar en su lengua materna no solo harían añicos su arrogancia, sino que también destruirían todo su imperio. Esta es la historia de cómo la crueldad encontró su castigo. El aire dentro de Sakura Heights, el restaurante de fusión japonesa más exclusivo de Manhattan, olía a yuzu, sake importado y privilegio. Para Juliette Rowland, sobre todo olía a desesperación. Juliette se acomodó el cuello de su camisa negra de uniforme, alisando una arruga que se negaba a desaparecer sin importar cuánto almidón usara. La camisa era prestada, de otra camarera, 2 tallas más grande, porque la suya se había roto por la costura 3 días antes. Aún no podía permitirse reemplazarla. El alquiler vencía el martes. Eran las 8:30 de la noche del viernes. La hora punta había alcanzado su punto más aplastante. Una sinfonía de porcelana tintineando, conversaciones apagadas sobre fusiones y adquisiciones, y risas que costaban por minuto más de lo que Juliette ganaba por hora. La tercera mesa necesita servicio, la octava quiere hablar con el chef. Muévete, Roland, muévete. La orden salió de Marcus, el gerente del salón. Marcus era el tipo de hombre que consideraba el cansancio visible un defecto personal. En ese momento estaba junto al mostrador de recepción, acomodando una composición ya perfecta de ramas de cerezo en un jarrón de cerámica. Ya voy, Marcus, dijo Juliette, manteniendo la voz estable y la mirada baja. Levantó una bandeja con aperitivos refinados, ignorando el dolor ardiente que subía desde el talón por la pantorrilla. Llevaba 10 horas seguidas de pie, y sus zapatos, unas zapatillas negras antideslizantes comunes, unidas con pegamento y esperanza, compradas en oferta en Queens, se estaban deshaciendo. La suela del pie derecho ya empezaba a despegarse. Juliette Rowland tenía 27 años. Para los clientes de Sakura Heights, era invisible. Era la mano que colocaba el sashimi, la voz que explicaba las combinaciones de sake, el cuerpo que absorbía su impaciencia sin quejarse. No veían el agotamiento que ella cubría con lápiz labial rojo y corrector de farmacia. No veían cómo revisaba su teléfono con obsesión durante el descanso, esperando noticias del centro oncológico. Y desde luego no sabían que 2 años antes Juliette era doctora en lingüística de Asia Oriental en la Universidad de Columbia, una de las jóvenes académicas más brillantes de su campo. Hasta que llegó el diagnóstico. Su madre, con cáncer de mama en fase 3, una mujer que había trabajado en 3 empleos limpiando oficinas para que Juliette pudiera terminar la universidad, ahora necesitaba a su hija. Juliette retiró sus papeles de Columbia de un día para otro. Cambió la biblioteca de investigación por una bandeja de camarera, las conferencias científicas por turnos dobles, y las becas por noches de efectivo que contaba obsesivamente al final de cada jornada. Hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo para mantener a su madre en una clínica privada de Brooklyn, para pagar una terapia experimental que costaba $12,000 al mes y que de verdad funcionaba. Roland, silbó Marcus, su voz era afilada e insistente. Mesa 1, compañía VIP. El mejor lugar. No la arruines. Juliette miró hacia la entrada. Kevin, el joven anfitrión, todavía en entrenamiento, hizo una leve reverencia cuando el grupo entró. El hombre entró primero,
y eso le dijo a Juliet todo lo que necesitaba saber. Iba vestido de forma impecable. Un traje lujoso de Tom Ford que probablemente costaba más que un año entero de alquiler de Juliet. Su cabello blanco plateado estaba acomodado con una precisión absoluta, ni un solo mechón fuera de lugar. Tenía un rostro que salía bien en las fotografías. Facciones afiladas, ojos calculadores que recorrían la sala no para admirar el interior, sino para ver quién lo miraba, quién lo reconocía. Sus movimientos tenían la soltura confiada de un hombre al que nunca en la vida le habían dicho que no. Era Jamie Elliott. Juliet reconoció el nombre en el libro de reservas y también de los titulares de tecnología. Jamie Elliott, director ejecutivo de Elliott Technology, una empresa multimillonaria de inteligencia artificial, famosa no tanto por sus innovaciones como por su estrategia agresiva de adquisiciones y por la arrogancia notoria de su fundador. Era japonés-estadounidense de tercera generación, nacido en riqueza y convencido de que eso lo convertía en realeza. Era dinero nuevo del mundo tecnológico, desesperado por imitar la elegancia del viejo mundo y fracasando en el intento. Detrás de él venían 3 personas. Una mujer joven con un vestido azul marino que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, y 2 hombres con trajes caros de los que emanaba la energía nerviosa de empleados aterrados de decepcionar a su jefe. Juliet respiró hondo. Se acomodó la camisa prestada. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal. En la pantalla aún estaba el calendario del tratamiento de su madre para la semana siguiente. Solo sobrevive a esta mesa, se dijo. El pago extra para los medicamentos el lunes. El cumpleaños de mamá el jueves. Puedes hacerlo. Caminó hacia la mesa uno con el rostro compuesto en esa máscara amable y servicial que había perfeccionado durante 2 años de supervivencia. No tenía idea de que los siguientes 15 minutos cambiarían todo. Sakura Hats olía a yuzu, sake importado y riqueza privilegiada, pero bajo toda aquella elegancia estudiada Juliet percibía otra cosa. Su propio miedo, agudo y metálico. Captó su reflejo en el cromo pulido de la estación de servicio. La mujer que la miraba era una hermosa mujer negra, con el cabello recogido en un moño elegante que había requerido 3 intentos y una lata entera de fijador. La máscara profesional era impecable. La desesperación debajo, casi invisible. Marcus volvió a observarla con esa mirada de cálculo que decía que estaba decidiendo si conservarla o no. Las manos de Juliet temblaron apenas al colocar las tazas de sake en la bandeja. No podía permitirse ser observada. No podía permitirse llamar la atención. Y no podía, bajo ninguna circunstancia, perder ese trabajo. 2 años antes, Juliet Rowland había sido una persona completamente distinta. Doctora Juliet Rowland, la llamaban sus profesores, usando el título incluso antes de que fuera oficial. Era una estrella ascendente en Columbia en el campo de la lingüística de Asia Oriental. Su tesis, Alternancia de códigos y dinámicas de poder en la cultura corporativa japonesa contemporánea, había provocado una verdadera lucha académica. La Universidad de Tokio quería contratarla. Stanford llamó 2 veces. Harvard envió flores. Y luego sonó el teléfono que puso fin a todo. Señorita Rowland, ya tenemos los resultados de la biopsia de su madre. Me temo que es cáncer de mama en fase 3. Regina Rowland, la mujer que limpiaba oficinas desde medianoche hasta el amanecer, trabajaba en una tienda durante el día y aún así somehow lograba asistir a cada evento escolar de su hija. La mujer que sostuvo 3 empleos para que su hija pudiera permitirse libros, cursos preparatorios y el derecho a soñar. La defensa de tesis de Juliet estaba programada para esa misma semana. Ella retiró sus papeles el mismo día. Ahora trabajaba 70 horas a la semana sirviendo a personas que no la consideraban humana. Cada $1 se iba a un centro oncológico privado en Brooklyn.
$12,000 al mes por un tratamiento experimental que realmente mantenía viva a su madre. El teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Un mensaje de contabilidad. Pago antes del lunes, sin excepciones. A Juliet se le helaron las manos. Le faltaban $800. Roland. La voz de Marcus cortó su pánico. La mesa aún espera. Y están empezando a perder la paciencia. Alzó la vista. Jimmy Elliot la estaba mirando directamente. Su sonrisa era afilada como un cuchillo, y Juliet comprendió de inmediato algo terrible. Esta noche todo iba a derrumbarse. Jimmy Elliot entró como si el mundo entero le perteneciera, y en muchos sentidos así era. Juliet lo vio antes de que él la viera a ella. Así siempre tienen ventaja los depredadores. Se movía por el restaurante como un tiburón en aguas bajas. Su traje de Tom Ford atrapaba la luz. Su reloj Patek Philippe brilló cuando chasqueó los dedos hacia Kevin, el anfitrión. No dijo gracias. No dijo absolutamente nada. Kevin no merecía palabras. Detrás de él lo seguía su séquito. Una mujer impresionante con un vestido azul marino cuya sonrisa no alcanzaba los ojos, Amber, según la reserva, y dos hombres con trajes costosos que parecían rehenes. Sus socios intercambiaban miradas con esa expresión universal que dice: por favor, que hoy no nos humille delante de todos. Iban a quedar decepcionados. Jamie se sentó sin esperar a que lo acomodaran, extendiendo los brazos sobre el respaldo del asiento, apropiándose del espacio. Su cabello blanco plateado estaba arreglado con una perfección agresiva. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron el restaurante para ver quién lo miraba, quién lo reconocía, quién importaba. Esos ojos se posaron en Juliet y la descartaron en el mismo instante. Ella llegó a la mesa. Su sonrisa era profesional, vacía. Buenas noches. Bienvenido a Interesante, dijo Jamie en voz alta, interrumpiéndola y mirando a Amber. ¿De verdad contratan gente que entienda la cultura japonesa? Su mirada recorrió el rostro de Juliet. Su piel. Una elección extraña para un restaurante así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Los ojos de Amber se abrieron. Uno de los socios tosió con incomodidad. La mandíbula de Juliet se tensó, pero mantuvo la voz serena. Nuestro menú de sake incluye una selección de 6 regiones. Puedo recomendarle, déjame detenerte ahí mismo. Jamie levantó una mano. La cultura japonesa, el sake, eso no es algo que alguien como tú pueda entender. Hizo un gesto impreciso en dirección a ella. Alguien como tú. Juliet llevó los aperitivos 10 minutos después. Sus manos seguían firmes a pesar de la rabia que le ardía en el pecho. Jimmy echó un vistazo a la composición refinada de sashimi y apartó el plato. Esto es un insulto a la cocina japonesa, anunció con el volumen suficiente para que lo oyeran las mesas vecinas. Lléveselo. A su alrededor, otros clientes empezaron a girarse. Los teléfonos se orientaron discretamente hacia la escena. Y Juliet lo entendió con una certeza helada. Él no solo estaba siendo grosero. Estaba convirtiendo el racismo en entretenimiento. Y ella era su escenario. ¿Hablas japonés siquiera? Preguntó Jamie, con una sonrisa afilada. Juliet sintió como la trampa se cerraba antes incluso de poder verla por completo. Puedo ayudarle con cualquier modificación, señor. No es lo que pregunté. Se echó hacia atrás, ahora claramente actuando para el público. A ver, déjame adivinar. Quizás ves anime y aprendiste un par de palabras. Sus socios soltaron una risita nerviosa. El rostro de Amber se tiñó del rubor de la vergüenza ajena.
Estoy seguro de que japonés no lo enseñan en Jamie. Hizo una pausa y dejó que la mirada descendiera lentamente por su uniforme, por sus zapatos. ¿Dónde estudiaste? ¿En un colegio comunitario? Las palabras caían como bofetadas. A su alrededor, las conversaciones se apagaron. Los teléfonos ya estaban claramente enfocados en la mesa. Ahora era contenido. Espectáculo. Los dedos de Juliet apretaron la libreta con tanta fuerza que el espiral metálico se hundió en la palma. Recordó el mensaje de su madre esa mañana. Hoy me siento más fuerte, cariño. No te preocupes por mí. Pensó en los $800 que todavía le faltaban. En el pago de lunes. Sin excepciones. Con gusto llamaré a nuestro gerente para que pueda atenderle, dijo Juliet en voz baja. No, no. Jamie hizo un gesto despreocupado. Tú bastas. Vamos a hacer esto fácil. Entonces cambió de idioma. El japonés salió de su boca rápido, formal, intencionadamente complejo. Usó niveles honoríficos tan elevados que la mayoría de los estadounidenses de ascendencia japonesa apenas tocaban. Habló con velocidad, llenando su pedido de términos arcaicos del periodo Edo, exigiendo una preparación especial de carne de cierta clase y un maridaje regional de sake que requería conocimiento de zonas agrícolas poco conocidas. Pero eso no fue lo peor. En medio de aquel pedido enrevesado, añadió en japonés. La servidumbre de hoy ni siquiera intenta entender la cultura. Solo sonríen y asienten como animales amaestrados. Uno de sus socios se removió en el asiento. Jimmy no había terminado. ¿Qué puede esperarse de alguien como ella? Continuó en japonés, y su sonrisa se ensanchó. Seguro que ni siquiera puede leer el menú. Jamie, basta. La voz de Amber estaba tensa. Es innecesario. Haz el pedido en inglés. Si trabaja en un restaurante japonés, dijo Jamie, volviendo al inglés, debería entender lo básico de la cultura. Se llama competencia profesional. Se recostó con los brazos cruzados, irradiando satisfacción. Esperaba disculpas vacías. Una mirada confundida. Un llamado al gerente. Sumisión total. El restaurante quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en Juliet. Y algo en su interior, algo que había enterrado bajo el cansancio, el miedo y 2 años de supervivencia, de pronto se encendió. Miró a Jamie Elliot de verdad. Lo vio completamente. Entonces Juliet Rowland abrió la boca. Y la temperatura de la sala cambió. Se enderezó. No fue el pequeño movimiento de alguien que intenta parecer profesional. Fue la transformación total de una persona que recordó quién era realmente. Elevó el mentón, enderezó los hombros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jamie, ya no eran los ojos de una camarera. Eran los ojos de una académica a punto de diseccionar un espécimen. Cuando habló, desapareció todo tono servicial. En su lugar había algo que hizo que hasta el aire pareciera contener la respiración. Habló en japonés. Pero no en el japonés de Jamie. Estimado huésped, comenzó, y su voz atravesó el restaurante enmudecido con una claridad cristalina. Era japonés cortesano del periodo Heian, el que utilizaba la aristocracia 1000 años atrás, entretejido con absoluta perfección en las estructuras más formales. El uso que usted ha hecho de la forma humilde donde corresponde la forma honorífica revela desconocimiento de la estructura correcta del keigo, dijo. Es un error común entre quienes aprendieron japonés como lengua heredada, en lugar de mediante formación formal. La sonrisa de Jamie se congeló. La preparación que usted solicita, usando terminología del periodo Edo Medio, sería históricamente incorrecta para esta clase de carne, continuó ella con un tono que era la mezcla perfecta de cortesía y superioridad.
Los métodos de crianza a los que se refiere ni siquiera existían hasta el periodo Meiji. Aunque quizá usted hablaba en sentido metafórico. Hizo una pausa, inclinó la cabeza y sonrió con una delicadeza capaz de cortar vidrio. Tal vez prefiera que le explique el menú en un lenguaje más accesible. El silencio fue absoluto. Alguien dejó caer el tenedor sobre un plato con un tintineo. Y con respecto a su comentario anterior sobre la servidumbre, la voz de Juliet se volvió mortalmente suave, entendí cada una de sus palabras. Su acento indica costa oeste, japonés estadounidense, probablemente tercera generación, con contacto limitado con hablantes nativos. Sus patrones de entonación son claramente suburbanos, de Los Ángeles. Buscó la palabra con calma. Es bastante encantador. Lo dijo con esa sonrisa serena y devastadora que pertenecía a una conferencia académica, no a un comedor de lujo. El chef principal, un japonés auténtico llamado Takeshi, salió de la cocina con la boca abierta. Por todo el restaurante, los teléfonos ya grababan sin disimulo. El rostro de Jamie fue pasando por las emociones como una máquina rota. Confusión, reconocimiento, comprensión y después rabia. Pura rabia humillada. Amber dejó escapar un sonido a medio camino entre risa y jadeo, y luego se cubrió la boca con la mano. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos a la vez de horror y fascinación. Uno de los socios de Jamie se inclinó hacia el otro y susurró, lo bastante alto como para oírse en el silencio. Amigo, acaba de destruirte. Las manos de Jamie temblaban. Su cara pasó del blanco al rojo oscuro. Se apartó de la mesa, la silla chirrió contra el suelo. Tú, su voz se quebró. No tienes idea de con quién estás hablando. Y en ese instante Juliet lo comprendió con claridad glacial. Acababa de humillar públicamente a un multimillonario, en cámara. Acababa de destrozar su propia vida. ¿Qué he hecho? El pánico cayó sobre Juliet como agua helada cuando la adrenalina se disipó. Las manos empezaron a temblarle. A su alrededor el restaurante zumbaba con susurros, teléfonos grabando, la electricidad de un drama público. Marcus apareció a su lado. Tenía la cara blanca como el papel. La agarró del brazo, no con suavidad, y la arrastró por el pasillo hacia la cocina. ¿Sabes quién es? Susurró con horror. Jimmy Elliot. Su empresa vale $2.000 millones. $2.000 millones. Tiene un equipo legal entero en plantilla. Demandar gente es su pasatiempo. Marcus, él, no me importa lo que hizo. La mano de Marcus se cerró con más fuerza. Ve al almacén de la cocina. No salgas. Si pide al gerente, ya estás despedida. ¿Entiendes? Juliet cayó casi de golpe en el cuarto de suministros. El sabor metálico del miedo le llenó la boca. Se apoyó en la encimera de acero inoxidable. Su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Hubo un tiempo en que fue alguien. Alguien importante. 2 años antes tenía una oficina en Columbia, pequeña, estrecha, repleta de libros en muchos idiomas. Su tesis, Alternancia de códigos y dinámicas de poder en la cultura corporativa japonesa contemporánea, había sido revolucionaria. La Universidad de Tokio llamó 2 veces. Stanford ofreció un puesto en camino a la titularidad. Harvard envió flores junto con una carta de contratación. Y luego sonó el teléfono. Señorita Roland, los resultados de la biopsia de su madre me temo que es cáncer metastásico en fase 3. Debemos iniciar el tratamiento de inmediato. La defensa de su tesis estaba programada para ese viernes. Retiró sus papeles el lunes. En realidad no había elección. El seguro cubría el 60%.
60% del tratamiento de cáncer seguía dejando $12,000 al mes por un protocolo experimental que mantenía viva a su madre. La academia pagaba con prestigio y promesas. Ser camarera en un restaurante caro pagaba en efectivo. Su madre había llorado cuando Juliette se lo dijo. No te atrevas a renunciar a tu sueño por mí, cariño. Tú eres mi sueño, mamá, susurró Juliette. Todo lo demás puede esperar. Pero hombres como Jamie Elliott la miraban y veían cero. Un vacío. La juzgaban por ser negra, por ser camarera, por existir en su espacio. Nunca habían luchado. Nunca habían sacrificado nada real. Nunca habían tenido que elegir entre salvar a quien aman o salvarse a sí mismos. La puerta del almacén se abrió de golpe. Marcus estaba allí otra vez, aún más pálido. Exige verte, dijo. Y está llamando a sus abogados. Dice que hiciste algo a su comida. Las palabras no encajaron al principio en la mente de Juliette. ¿Qué? Dice que te vio echar algo en su plato en la estación antes de que saliera. Está amenazando con llamar a Sanidad, a sus abogados, a la prensa. Dice que lo envenenaste por venganza. Porque lo corregiste. El suelo desapareció bajo los pies de Juliette. ¿Envenenarlo? Ya no era acoso. Ni una queja. Era una acusación criminal. Envenenamiento. Intento de asesinato. Arresto. Antecedentes. Un expediente que la seguiría para siempre. Destruiría cualquier posibilidad de regresar a la ciencia, de volver a trabajar en algo importante. Y destruiría a su madre. La trasladarían a un hospital público en cuestión de días. El tratamiento experimental terminaría de inmediato. 6 meses, habían dicho los médicos. Tal vez menos. Sin los medicamentos. Jimmy Elliot no estaba tratando solo de humillarla. Estaba intentando borrarla por completo por haberse atrevido a hacer más de lo que él esperaba. María, una de las cocineras de línea, le agarró la mano. Sus ojos ardían. Yo estuve en la estación todo el tiempo. Cada segundo. Está mintiendo. Yo daré testimonio. Juliette miró a aquella mujer. Madre de 3 hijos. Viajaba en 2 trenes eléctricos para llegar hasta allí. No podía permitirse perder ese trabajo, igual que Juliette. Tú tienes hijos, susurró Juliette, apretando su mano. No puedes arriesgarte así. Pero gracias. Luego se volvió hacia el espejo del baño. Su cara la observó. Agotada, asustada, pero aún suya. Alisó el uniforme. Se arregló el cabello como pudo. Se quitó el miedo del rostro. Recordó las palabras de su madre. Nunca dejes que te quiten la dignidad, niña. Es lo único que no pueden tocar, a menos que tú misma se la entregues. Juliette respiró hondo. Empujó la puerta de la cocina y volvió al salón. Jamie Elliott estaba de pie en el centro del restaurante, con el teléfono en la mano, el rostro deformado por una ira justiciera. Ya estaba llamando a la policía. Quiero que la arresten. La voz de Jamie estalló por el restaurante como un disparo. Señaló a Juliette como si su dedo fuera un arma. Esta mujer envenenó mi comida. La vi echar algo en el plato. Jamie, basta, dijo Amber, tensa, desesperada. Ni siquiera has probado la comida. Es una locura. Lo vi. La cara de Jamie se había puesto roja. Las venas se marcaban en sus sienes. Es vengativa. Mírenla. Está furiosa porque la desenmascaré como una impostora. Se volvió hacia Marcus, que parecía a punto de desmayarse. Llamen a la policía. Llamen a Sanidad. Llamen a mis abogados ahora mismo.
A su alrededor, todos los teléfonos estaban en alto. El restaurante entero se había convertido en una sala de juicio y Juliet ya estaba condenada. Marcus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Juliet dio un paso al frente. Las piernas parecían de algodón, pero mantuvo la espalda recta. Yo no puse nada en su comida, señor Elliot, dijo con voz firme. Y usted lo sabe. Claro que lo sé. Jamie soltó una risa seca y cruel. Los de tu clase siempre creen que se saldrán con la suya. Se hacen las víctimas. Inventan acusaciones. La frase le golpeó como una bofetada. Los de tu clase. Usted es un mentiroso, dijo Juliet en voz baja. Se oyó un murmullo ahogado entre los presentes. Un ladrón de dignidad. Trató de humillarme, y cuando vio que yo no era la víctima ignorante que esperaba, decidió destruirme. Jimmy dio un paso al frente, invadiendo su espacio. Ten cuidado. Voy a demandarte hasta dejarte en la ruina. Lo perderás todo. Juliet lo miró de verdad. Y sintió que algo se liberaba en su pecho. Yo ya lo he perdido todo, dijo en voz baja. Usted simplemente aún no lo sabe. Por un instante Jamie pareció desconcertado. Después volvió la sonrisa, más afilada que antes. Creía que había ganado. Creía que ella estaba sola, indefensa. Cometió un error fatal. De pronto, en una esquina del restaurante se oyó el chirrido de una silla contra el suelo. El sonido cortó el caos como un cuchillo. Un anciano japonés se puso de pie despacio, sin prisa. Era bajo, digno, vestido con un traje discreto que de algún modo imponía más presencia que todo el guardarropa de Jamie junto. Cuando habló, su voz fue tranquila, pero cargada con el peso de una montaña. Ya basta, señor Elliot. El doctor Kenji Yamamoto avanzó. Tenía la quietud y la autoridad de un hombre que nunca necesitó levantar la voz para ser escuchado. Su traje era discreto, pero inconfundiblemente caro. El tipo de riqueza que no necesita anunciarse. Jimmy se volvió, irritado. Esto no le concierne, viejo. Vuelva a soy el doctor Kenji Yamamoto, dijo el hombre en un japonés impecable, formal y severo, y usted va a mostrar respeto. Jimmy se quedó inmóvil. La sangre abandonó su rostro como agua saliendo de un vaso roto. Todo el mundo en los círculos empresariales japoneses conocía ese nombre. Yamamoto pasó al inglés. Llevo sentado aquí la última hora. Lo grabé todo. Levantó el teléfono. Pulsó reproducir. El video mostraba a Juliet en la estación de servicio, sin tocar la comida ni una sola vez. Mostraba los comentarios racistas de Jamie, los insultos en japonés que él creía que nadie comprendía, toda su representación de crueldad, capturada en alta definición. Doctor Yamamoto, la voz de Jamie se quebró. No sabía que usted, yo sí sé quién es usted, Elliot. La voz de Yamamoto era casi amable. Yamamoto Global Holdings posee el 40% de su empresa a través de Venture Capital Holdings. También ocupamos 2 asientos en su consejo directivo. Jimmy se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Convocaré una sesión extraordinaria del consejo el lunes por la mañana para discutir su destitución como director ejecutivo. No, la voz de Jamie se rompió. Por favor. La empresa se hundirá. La empresa estará bien. El que se hundirá será usted. La sonrisa de Yamamoto era delgada. Me aseguraré de que este video llegue a Bloomberg, TechCrunch y todos los grandes medios antes de mañana por la mañana. Fue un malentendido. Fue racismo. Fue crueldad. Fue el comportamiento de un hombre pequeño con ropa cara. Amber se puso de pie de golpe. Ya basta. Entre nosotros se acabó.
Se acercó a Juliet y le puso una tarjeta de visita en la mano. Llámeme. Una persona con sus capacidades no debería estar sirviendo a hombres como él. Los socios de Jamie se apartaron literalmente de él. Su imperio se estaba derrumbando en tiempo real. Renunciaré, susurró Jamie. Solo no, usted va a renunciar en público, con disculpas y con una donación sustancial a organizaciones que luchan contra el racismo en el ámbito corporativo. Si como usted diga. Ahora váyase. Jimmy huyó. El restaurante estalló en aplausos. Yamamoto se volvió hacia Juliet y le habló en un japonés perfecto. Usted es Juliet Rowland, autora de Alternancia de Códigos y Dinámicas de Poder. El mundo de Juliet se volcó. ¿Usted conoce mi trabajo? Yo financié sus estudios de posgrado mediante una beca anónima. La he estado buscando desde que desapareció. Las lágrimas empañaron la vista de Juliet. Tuve que irme. Mi madre, lo sé. Y lo que hizo fue noble. Sacó una tarjeta de presentación. La Fundación Yamamoto necesita una directora de lingüística cultural. Salario base de $195,000, más presupuesto de investigación, seguro médico completo. Su madre puede ser transferida a Memorial Sloan Kettering con cobertura total de todo el tratamiento. Los ojos de Yamamoto eran amables. Su madre crió a una mujer extraordinaria. Asegurémonos de que pueda verla convertirse en quien estaba destinada a ser. Y Juliet se quebró. Lloró en medio de Sakura Heights. 2 años de agotamiento, terror y resistencia salieron por fin. Y por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. La biblioteca de investigación de la Fundación Yamamoto era un templo del conocimiento. Ventanas de piso a techo con vista a Central Park. Estanterías llenas de libros en una docena de idiomas. Un silencio reverente de estudio. Juliet estaba sentada en su escritorio. La luz del sol caía sobre papeles cubiertos con su letra. La placa decía: Doctora Juliet Rowland, directora de Lingüística Cultural. Llevaba un blazer que por fin le sentaba bien. El cabello estaba arreglado por profesionales. Las ojeras habían desaparecido. Volvía a parecerse a sí misma. O quizá, por primera vez, se parecía a la persona que siempre había estado destinada a ser. Su tesis iba a publicarse el mes siguiente con la editorial de la Universidad de Columbia. En pocas semanas daría la conferencia principal en un congreso internacional de lingüística en Tokio. La vida que había creído muerta había vuelto, más fuerte que antes. Doctora Rowland. Su asistente, David, apareció en la puerta. Tiene una visita. Juliet levantó la vista. Entró Regina Rowland. No era ya aquella figura frágil y gris del hospital. Era su madre renacida. El cabello había vuelto en rizos plateados. Sus mejillas tenían color. Había fuerza en su paso. El tratamiento experimental en Memorial Sloan Kettering había funcionado. Estaba en remisión. La mirada de Regina recorrió el despacho. Los diplomas en la pared, los trabajos publicados, la placa con el nombre de su hija, por fin en el lugar que le correspondía. Mírate, cariño, dijo Regina con la voz temblorosa. Mira en quién te has convertido. Juliet se puso de pie con lágrimas en los ojos. Mira en quién nos hemos convertido, mamá. Lo logramos juntas. Ni por un segundo dudé de ti. Tú me enseñaste que la dignidad no se regala, susurró Juliet. Es innata. Nadie puede quitárnosla si no se la entregamos nosotros mismos. Nunca te rendiste, hija. Ni siquiera cuando aquel hombre intentó destruirte. Se abrazaron. Las dos lloraban. No de dolor, sino de una alegría tan pura que casi dolía.
En otra parte de la ciudad, en una oficina estrecha de gerente de nivel medio, Jamie Allier contemplaba la pantalla de su ordenador. El titular decía: la ex prodigio de Columbia, la doctora Juliette Rowland, nombrada directora de la prestigiosa Fundación Yamamoto. Su imperio había desaparecido. Su reputación estaba destruida. Su propia crueldad se había convertido en su ruina. Juliette recuperó su voz, y como demostró aquella noche en Sakura Heights, la dignidad no puede ser arrebatada por la crueldad. Solo puede ser entregada voluntariamente. Ella nunca la entregó. Y así fue como una camarera con doctorado destruyó el imperio de un multimillonario, no con ira, sino con la misma arma que él intentó usar contra ella. El conocimiento. Esta historia no trata solo de justicia. Trata de la valentía de proteger la propia dignidad cuando el mundo intenta rebajarte. La verdadera fuerza no viene de la riqueza ni del estatus. Viene del carácter, del conocimiento, de negarse a aceptar la idea limitada que otros tienen de ti. Nunca juzgues la inteligencia de una persona por sus circunstancias. Nunca creas que su silencio significa ignorancia. A veces, la persona más callada de la sala es la más peligrosa, porque domina lenguajes cuya existencia tú ni siquiera sospechas. Juliette no solo ganó una discusión. Recuperó su voz, la vida de su madre y su destino. 6 meses después de aquella noche, Juliette estaba sobre el escenario de una conferencia TED hablando sobre la justicia lingüística y sobre el poder del lenguaje, tanto para oprimir como para liberar. En la primera fila estaba Regina Roland, radiante de orgullo, con un vestido que Juliette le había comprado con su primer sueldo de la fundación.